Muy buenos días, sinodales y audiencia correspondiente a la presentación del presente protocolo de investigación. Mi nombre es Manuel Alejandro y este se titula El Mesón, una intervención pastoral de la liberación para las marginaciones eclesiales hipermodernas ejercida desde espacios terciarios en el Pitillal, Puerto Vallarta. Y quisiera introducir esta presentación diciendo que el presente protocolo surge de una intuición empíricamente constatada por prácticamente todos, que es, paradójicamente, también ignorada por la mayoría de nosotros. Y es que a la iglesia de hoy le cuesta cada vez más trabajo ser iglesia para las juventudes que están, por un lado, expectantes y sedientas de espiritualidad y pertenencia, y por el otro, insatisfechas y solas dentro de nuestros modelos actualmente ofertados. Y es importante, además, considerar que la lectura de dicha problemática no pretende elaborar una acusación simplista ni hacia las juventudes por su apatía, pero tampoco pretende descalificar la eclesialidad tradicional en sus valiosos y nobles esfuerzos. Simplemente busca generar una reflexión y un diálogo que pueda ver más allá de la intensificación de los mismos programas de siempre, para dejar de pensar que otro evento con mejores predicadores y mejores canciones logrará lo que los otros 1000 eventos no han logrado en las últimas décadas. Es decir, proponer un modelo eclesiológico relevante y pertinente para las juventudes hipermodernas, que responda y habite sus necesidades y dudas, ¿no? Y la mediación concreta para dicha exploración eclesial es lo que en el presente protocolo se presenta como el Mesón, un centro programático donde la iglesia pueda ser entendida como un espacio terciario cotidiano, neutral y accesible, que funcione como un umbral pastoral para creyentes y para no creyentes, haciéndose prójimo en las encrucijadas del día a día, con una fe que habita siempre en la cercanía, una fe que hospeda, acompaña, forma y genera comunidad, que en el fondo todos nosotros estamos buscando. Una iglesia que recupera su intención más primigenia de ser una mesa cada vez más grande, que habita junta y donde siempre hay espacio para uno más. Y así quisiera comenzar con el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Pero para esto quisiera dar un poco de contexto, y es que esta intuición ya presentada sobre la eclesiología y las juventudes es bastante más compleja de lo que parece, ya que el hombre hipermoderno, desde la interpretación de distintos autores, representa en sí misma una profunda contradicción, porque por un lado es individualista, es egoísta, es ensimismado y concibe el amor como un mero instrumento para su propio goce, pero al mismo tiempo lo que más desea es pertenecer, conectar, amar y ser amado. Esto se expresa en palabras de autores como Anderson, ¿no?, quien afirma que sus características fundantes son el narcisismo, el individualismo, el egoísmo, mientras que otros como Bragg y Devany destacan al hombre hipermoderno por su optimismo, sentido de cooperación, generosidad y responsabilidad de transformación social. El New York Times, por ejemplo, lanzó un artículo por allá del 2012 llamando a las juventudes de hoy como la peor generación, era el titular. Sin embargo, en 2016... apenas con 4 años de diferencia, lanza otro artículo afirmándonos como la generación más generosa. Nos vamos de casa temprano, pero en las palabras de Bergoglio, no hacemos más que estar buscando un hogar. Somos críticos y ante todas las expresiones religiosas, y al mismo tiempo somos la generación con búsquedas espirituales más profundas en décadas, ¿no? Hace 5 años, por ejemplo, pensábamos que la cristiandad estaba a punto de sucumbir ante un mundo que parecía estar completamente secularizado. Y hoy tenemos a ídolos populares como la Rosalía hablando a nivel mundial sobre la mística cristiana y la castidad. ¿Qué está pasando? La realidad es que no lo sé. Y la iglesia en general parece tampoco saberlo, ni entenderlo. Porque cuando parecía que las iglesias emergentes estaban entendiendo el juego, construyendo estéticas y modelos contemporáneos cool, relevantes, resulta que los jóvenes comenzaron a mirar entornos evangélicos, entornos católicos, ortodoxos, luteranos e incluso anglicanos. Y una vez más me pregunto, ¿qué está pasando? Pero ante todas sus complejidades, la mayoría de nuestras iglesias piensa que con abrir una cuenta en Instagram y sumarse a algunos trends virales, hacer eventos de jóvenes con canciones que estén más a la moda, dejar de usar corbata y comenzar a usar ropa oversize y tenis blancos, el problema está resuelto. Sin embargo, esto es negacionista, esto es escapista. No estamos mirando de frente las dudas y las complejidades existenciales de nuestra realidad generacional para que el status quo de la belleza ensimismada de nuestro narciso eclesial no se vea afectada. Pero Maritain pregunta, ¿quién se ha planteado ya dichas preguntas? ¿Y quién tiene el coraje de hacerlas? Ya que si la iglesia no las hace, ¿quiénes otros las harán? ¿Quiénes escucharán si nadie habla?
Nuestro silencio, entonces, como iglesia, y nuestra mirada que elige mirar a otro lado dentro de los términos del presente protocolo, es identificado como marginación eclesial generacional. Ese es nuestro primer punto. Por parecer tener una puerta cerrada, un lenguaje ajeno y rutas frágiles o nulas para la integración, ¿no? Y a esto se suma una marginación más para las juventudes estudiadas, pero esta vez de carácter socioespacial, ¿no? La colonia El Pitillal, en Puerto Vallarta, forma parte del 59% de las áreas geoestadísticas urbanas de Puerto Vallarta que presentan en mayor o menor medida condiciones de segregacionismo y marginación. Y la idea de segregación socioespacial no se reduce únicamente a una distribución desigual del territorio o del acceso a bienes y servicios, ni tampoco de la calidad de los mismos, que de por sí es mala, ¿no? Sino que constituye la manifestación visible de una profunda fractura social, donde los grupos con mayores recursos se concentran en zonas privilegiadas, mientras que los sectores con menos ingresos son relegados a las periferias, donde la infraestructura urbana y los espacios de convivencia son escasos e indignos. Lo cual vulnera al mismo tiempo la posibilidad de pertenencia y generación de comunidad, ya que la conexión emocional, según sociólogos como Mesa Rivera, se conforma del reconocimiento por los miembros, por un lado, pero también de un lazo compartido en un lugar donde se construyen experiencias e historias en común. Y esta vulnerabilidad comunitaria, causada por la marginación socioespacial, se representa con mucha claridad en el caso de la remodelación de la plaza principal del Pitillal, donde, una vez concluida la obra, los pobladores reportaron una disminución en su sentido de arraigo, percibiéndose que la intervención urbana expulsó más que integró la vida comunitaria. Así pues, la pérdida y ausencia de espacios culturales y de recreación como mediadores del vínculo social empujan a los marginados a generar aún más marginaciones, porque al no tener un lugar en el cual relacionarse y a través del cual generar conexiones emocionales y sentido de comunidad, aumenta su percepción negativa de su propio entorno y la consecuente necesidad de salir de él, perpetuando la segregación por las víctimas, tanto como por los victimarios. Es decir, sin tener acceso a bienes, servicios, comunidad, pertenencia, el Pitillal es solo un lugar donde ir a dormir, ¿no? Ya que toda la vida sucede afuera, el trabajo, la escuela, la recreación, relegando así la existencia dentro de la colonia a una especie de infravida, ¿no?, donde habitan los infrahumanos. Y todos estos planteamientos teóricos fueron explorados de manera práctica a través de la implementación de un cuestionario autoadministrado de carácter cuantitativo y descriptivo con componentes analíticos interferenciales, empleando escalas Likert del 1 al 5 para la respuesta y que se estructuró en 4 bloques, siendo el primero de ellos datos generales, el segundo fe comunitaria, tercero marginación socioespacial y cuarto fe personal. Y el objetivo de dicho instrumento es la evaluación de acceso y pertenencia a comunidades de fe en jóvenes de entre 18 y 29 años que se desarrollan en la colonia El Pitillal y las zonas aledañas en Puerto Vallarta, buscando patrones asociados entre accesibilidad, hospitalidad, participación, coherencia de vida, y las problemáticas identificadas se estructuraron en 3 bloques, siendo el primero de ellos los problemas estructurales, intentando referir a aquellos que son sistemáticos, multicausales y se salen de alguna forma completamente de las capacidades de intervención del presente protocolo, pero son necesarias tener en cuenta. Entre estos problemas destacan, por ejemplo, la ya mencionada segregación socioespacial, la inaccesibilidad institucional y la extranjerización del estatus y la reconfiguración de los imaginarios identitarios. En segundo lugar, encontramos los problemas bisagra, que son aquellos que conectan el problema sistemático social con la realidad de la iglesia. Y entre estos problemas encontramos, por ejemplo, la falta de espacios terciarios neutrales para generar vínculos entre la fe y la no fe. Y también la falta de rutas de integración para aquellos que quieren comenzar a caminar. Y por último encontramos los problemas sintomatológicos, que son simplemente expresiones de un problema mayor, siendo, por ejemplo, la brecha entre adscripción religiosa e involucramiento práctico en las comunidades de fe, o la confesión pública de fe sin una práctica coherente, o la pertenencia nominal sin redes concretas de acompañamiento pastoral. Y con estas problemáticas se realizó una red de problemas para identificar las problemáticas generadoras, así como las que son generadas, ¿no? Y se identificaron como prioritarias por su índice causal. 1. La falta de espacios terciarios neutrales para desarrollo y mediación de la fe y la no fe. 2. La falta de rutas de integración. Y 3. La percepción de inaccesibilidad
por parte de la Iglesia. Y con estas 3 problemáticas se elaboró una matriz de priorización para concluir que la falta de espacios terciarios es la problemática más urgente y más viable de intervenir, ya que genera condiciones para intervenir luego con mayor facilidad las otras 2 problemáticas principales, reduciendo, por un lado, la percepción de inaccesibilidad institucional de los espacios de fe al tener un entorno abierto donde todos puedan ser parte, ¿no?, sin una condicionante previa, y creando a su vez un espacio alternativo para que el desarrollo de nuevas rutas de integración no represente un obstáculo para la realización de los programas eclesiales ya establecidos, a la vez que provee un espacio de integración entre confesión y vida fuera del marco institucional, siendo además una intervención eclesialmente eficiente, sí, pero también socialmente relevante y responsable. Lo cual nos lleva a la pregunta de investigación, y es: ¿de qué manera una pastoral de la liberación ejercida a través de un espacio terciario accesible y neutral, enfocado en el desarrollo humano y espiritual, puede generar redes de comunicación, de prevención de riesgo social y rutas de integración entre fe y no fe, que promuevan la congruencia confesional práctica en los jóvenes de entre 18 y 29 años en la colonia El Pitillal, Puerto Vallarta? Interesante. Y esto nos lleva a nuestra siguiente diapositiva, que es la justificación del proyecto. Y dentro de la justificación del proyecto, quisiera hablar en primer lugar de la condición de espacios terciarios, presentada por el sociólogo Oldenburg, ¿no? Estos espacios terciarios son entornos accesibles y neutrales donde se tejen los vínculos de lo improbable, dando a luz hacia comunidades con su propia identidad, sin la exigencia previa de pertenencia, ¿no? Estos espacios, como cafeterías, gimnasios, bibliotecas, parecen relevantes para explorar una nueva forma de hacer iglesia desde lo accesible, lo cotidiano y lo relacional, ¿no?, entendiendo que el reino de los cielos no necesariamente es templocentrista. Y sobre esto se generan 3 argumentos, siendo el primero de ellos la respuesta a la marginación y el riesgo social. Y esto toma en cuenta toda la crisis social que sucede en Puerto Vallarta, ¿no? Los altos índices de deserción académica, los altos índices de promiscuidad sexual, de criminalidad, que en muchos de los casos no son atendibles por no tener espacios de desarrollo alternativos, ¿no? En este sentido, la carencia de espacios terciarios dignos y accesibles es experimentada no solo como un tratado teórico sobre la marginación urbana, sino como una estructura que organiza y limita las posibilidades de vida, dada la dificultad que representa la búsqueda de desarrollo fuera de su marginación. Si no hay tiempo, si no hay posibilidades de traslado, ¿cómo van a generar alternativas de vida, conocimiento y desarrollo fuera de su marco de vulnerabilidad social? No sé si esto tenga sentido. Sin la posibilidad para crecer dentro de su entorno, ni tampoco fuera, la vida comunitaria del Pitillal queda relegada a una exposición constante a los entornos de riesgo ya mencionados. Y en este sentido, el mesón, la propuesta del presente protocolo, busca crear y representar una verdadera alternativa de bienestar y desarrollo para la urbanidad local. Un espacio cotidiano que sea accesible, donde la dignidad pueda experimentarse a través de bienes y servicios de calidad, formación especializada, convivencia con valores cristianos, escucha pastoral sensible, activa, beneficiando así no solo a los asistentes o parte de la comunidad, sino también a sus familiares, ¿no?, e indirectamente también a la comunidad barrial, al fortalecerse las redes de prevención social y las alternativas de desarrollo que reduzcan la fricción y vulnerabilidad social. La segunda razón es la generación de espacios de fe accesibles para perfiles de jóvenes que en otro contexto eclesial no encontrarían pertenencia, ¿no? Y esta razón que justifica la implementación del mesón es lo idóneo que resulta para generar espacios de fe accesibles para estas juventudes con perfiles alternativos, ¿no?, que bajo las configuraciones de un entorno eclesial tradicional no han satisfecho en su pleno el entendido último de su búsqueda de espiritualidad y comunidad efectiva, ¿no? En el entendido de lo dicho, la marginación generacional eclesial que se abordó en un principio representa en sí una forma particular de periferia simbólica, ¿no? Cuando la iglesia se enfoca solo en sí misma y en su visión, deja fuera a toda aquella figura de otredad, ¿sí?, que no puede conectar o identificarse con lo que estos modelos tradicionales representan. Y el resultado de tal marginación se evidencia no solo en las juventudes que están fuera de los entornos de fe, sino también en aquellas juventudes que, habiendo sido parte alguna vez, eligieron salir de nuestras congregaciones por no hallar en sus filas
un lugar para sí, ¿no? E incluso en aquellos que experimentan desde dentro de nuestras congregaciones una profunda falta de arraigo e integración comunitaria, optando luego por buscar una fe en lo privado y bajo sus propios presupuestos. Así que el mesón, desde su condición natural de espacio terciario, es neutral y es accesible y no condiciona ningún criterio previo al abrir sus puertas, ¿no? De manera que estos jóvenes que quizás son un poco más críticos, que quizás tienen un poco más de dudas, que quizás son bastante más escépticos y que nunca pisarían una iglesia por la puerta principal, quizás puedan encontrar algo sagrado en una conversación de cuidado, servicio y afecto en el mesón. Y la última de las razones presentadas es la propuesta de un modelo misional, generacional, teológica y socialmente pertinente y replicable. Y como el título ya de por sí insinúa con bastante claridad, la riqueza del mesón es la potencialidad de proponerse como una herramienta que no sucede solo en un contexto en particular, sino que puede ser emulado en las múltiples periferias de la contemporaneidad, a decir, la superposición de marginaciones socioespaciales y generacionales ya retratada. Porque este proyecto pretende ensayar una nueva forma concreta de presencia cristiana en medio de dichas segregaciones, ¿no? Por esto el mesón se afirma replicable, por no depender de condiciones excepcionalmente óptimas, ni tampoco de una figura carismática, ¿no?, como centro, sino de principios transferibles, como pueden ser el espacio terciario neutral en el día a día de una comunidad barrial, como puede ser la formación gratuita y formativa que posibilite la dignidad en el desarrollo personal, como puede ser una comunidad capaz de generar vínculos afectivos significativos y rutas orgánicas de acompañamiento que deriven la búsqueda individual de la fe en una vida comunitaria sin pasar por el violento ejercicio de la homogeneización para la pertenencia, ¿no? Y es maravilloso poder saber que juntos podemos construir un modelo que deje de depender de personas o denominaciones o situaciones socioculturales particulares, ¿no?, sino que al ser una alternativa preventiva frente al riesgo social, resulta replicable en cualquier entorno de vulnerabilidad. Y por último, es teológicamente replicable por no descansar en una propuesta misional pastoral emergente, sino en la lógica misma del Evangelio de Jesucristo en su más primigenia esencia, es decir, ser prójimo. No hay una doctrina concreta, no hay una doctrina denominacional específica, sino es recuperar la intuición primitiva del Evangelio. Y esto me lleva a hablar sobre los objetivos de investigación, siendo el objetivo general promover el desarrollo personal y espiritual de las juventudes entre 18 y 29 años en la colonia El Pitillal, Puerto Vallarta, mediante la implementación de un modelo pastoral eclesiológico pertinente y accesible que fortalezca las redes de cuidado y pertenencia comunitaria, contribuyendo a la reducción de sus marginaciones y riesgo social. Y los objetivos específicos son describir el contexto sociodemográfico, vocacional y religioso de las juventudes vallartenses, con especial énfasis en la colonia El Pitillal, a partir de datos censales y estudios previos. En segundo lugar, identificar y analizar la brecha entre adscripción e involucramiento eclesial y sus principales factores estructurales a partir de la investigación cuantitativa aplicada en El Pitillal. En tercer lugar, buscamos fundamentar teológica y exegéticamente desde la parábola del buen samaritano y la categoría teológica del mesón la pertinencia de los espacios terciarios como estructuras misionales en contextos de marginación socioespacial. Y en cuarto y último lugar, buscamos proponer un modelo misional eclesial de espacio terciario a través de una cafetería para la generación de comunidades de fe accesibles entre juventudes vallartenses, articulando sus implicaciones pastorales, litúrgicas y comunitarias. ¿Okay? Continuando con lo dicho, pasamos a el marco teórico o teológico, el cual se divide principalmente en tres apartados, siendo el primero de ellos los pobres y la verdadera humanidad como centro ideológico y programático en el Evangelio. Y para esto se realiza una lectura del Evangelio de Lucas desde la declaración programática e ideológica de Jesús con su alternativa perpetua hacia los pobres, al decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo de favor del Señor. Y en este evento de la sinagoga, para muchos autores como Anderson o Dillon, parece estar condensada el resumen general de la visión evangélica de Lucas, ocupando
lo que en Mateo ocuparía el Sermón del Monte, es decir, el centro programático y manifiesto ideológico, que advierte ya de antemano que este tercer evangelio no trata de detallar un itinerario histórico del Mesías, sino proponer una reestructuración de la tradición ya existente, de tal forma que comunique un mensaje y desafío para sus contemporáneos, es decir, devolver la dignidad a los pobres. Y para Lucas, los pobres son los leprosos, los enfermos, los endemoniados, las mujeres, los niños, los gentiles, los samaritanos y, en fin, todos los que experimentan la miseria, siendo esta entendida desde una lectura culturalmente tradicional en el judaísmo del primer siglo como la manifestación visible de la opresión ejercida por fuerzas espirituales malignas que, privando a dichos marginados de su dignidad como personas, les relegan a habitar una existencia como infrahumanos, sin vista, sin voz, sin pan, y como víctimas perpetuas del egoísmo que prevalece en este mundo a través de sus sistemas, ¿no? La estructura misma del Evangelio de Lucas nos muestra desde el Magnificat hasta la conclusión del libro de los Hechos, donde Pablo habla cómo, a través de la pluma del profeta Isaías, cómo la concesión de lo sagrado es quitada a la despótica e incrédula hegemonía judía para pasar a manos de los pobres y miserables representados en la figura de los gentiles. Y el Magnificat, pues claro, el derrocamiento y despido de los poderosos y la exaltación y la saciedad plena de los pobres. El mensaje de principio a fin dentro de la obra lucana es más o menos el mismo, o al menos lo es en intención. Luego, la identificación de Jesús con todo el pleno de la humanidad a través de la genealogía que llega hasta Adán resulta importante, porque Lucas afirma a un Dios que no solo entiende a los pobres, sino que él mismo se hizo pobre, habitando la miseria existencial de la humanidad, ¿no? Siendo la pobreza de Jesús no una cuestión dialéctica o ideológica, sino el retrato vivo de toda víctima de todo sistema, y a su vez la vocación de todo aquel que elige habitar la miseria para amarla, liberarla y dignificarla a la manera en que, por ejemplo, Moisés liberó a los israelitas oprimidos de Egipto, que es un tópico recurrente dentro de la mente de Lucas, ¿no? Y el texto abordado de manera específica lo encontraremos en el capítulo 10, en la parábola del buen samaritano, lo cual nos lleva al segundo punto de el mesón como la concreción del manifiesto ideológico y programático de Jesús. Porque es bajo dicha premisa y no otra en que surge la parábola del buen samaritano, ¿no? Como el primer episodio de una cadencia intencionalmente pedagógica donde Jesús habla acerca del reino de los cielos, que luego a su vez va a ser el argumento narrativo que sostenga la validez del manifiesto ideológico y programático hasta ahora desarrollado por Jesús justo antes de comenzar su conflicto público. Esta parábola es un parteaguas y en ella encontramos a un intérprete de la ley que representa en primer lugar el sistema religioso y opresor deshumanizante, pero junto a él representa en realidad a todo aquel que desde el privilegio y el poder pretende la experiencia de una religión discursiva con conceptos correctos, sin la comprometida práctica que estos demandan, ¿no? Que separa al Dios amante de la humanidad que ama, que pronuncia palabras de eterna salud sin estar nunca dispuesto a mirar del otro la herida. Y la parábola apertura con los representantes oficiales de lo sagrado, pasando de largo ante la herida y la necesidad de un otro, ¿no? Donde por cumplir con su rito olvidaron por completo el sentido y objeto del mismo, ¿no? Y después de ellos pasa al lado de este hombre herido un buen samaritano, ¿no? Como estamos habituados a llamarlo. Y esta persona elige dignificar la herida del otro, en primer lugar mirándolo y luego cuidándolo, volviéndose para el prójimo. Y hay una pregunta interesante que Jesús plantea y luego también el intérprete plantea, ¿no? El intérprete pregunta ¿quién es mi prójimo? Y al final Jesús pregunta ¿quién te parece que es prójimo? Y estas dos preguntas, o que es una sola pregunta planteada desde dos voces distintas, representan estructuralmente un inclusio que a manera estructural, insisto, resalta de manera súper clara la intención principal del texto, y es el compromiso de mostrarse prójimo ante toda expresión de sufrimiento y necesidad de los infrahumanos, víctimas del sistema, como el acto divino por antonomasia del reino de Dios, que les devuelve la verdadera humanidad. Ese es el tertium comparationis de la parábola. Y si bien esto sería suficiente como ejercicio hermenéutico para hablar sobre la dignidad del otro, el presente protocolo va más allá, presentando, como ya se dijo, el mesón como la concreción de este manifiesto ideológico y programático de Jesús, porque todas las afirmaciones dichas hasta ahora se condensan en un mismo espacio, y esto es el mesón. Y para esto se apela
a los padres de la iglesia por el interés tan profundo que ellos tenían en una espiritualidad cotidiana, de a pie, ¿no? Donde el sacramento se vivía como parte del día a día. Y el mesón era una figura que cautivaba mucho a estos primeros padres. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría afirmaba que Jesús en realidad es el samaritano que atiende la herida de la humanidad sufriendo así por ella y que lo conduce hacia el mesón, y que el mesón es este albergue y hospital que representa vivo la labor de una iglesia que existe siempre abierta a todos, porque todos son invitados por Jesús, ¿no? Gregorio de Niza, por su parte, habla de cómo Jesús ha curado las heridas de la humanidad cargándolas sobre sí mismas, y luego afirma el mesón como la encarnación física de la misericordia de Dios, donde todos aquellos que gimen bajo el peso de los infortunios de la infrahumanidad puedan habitar y encontrar descanso. Por último, San Severo de Antioquía relaciona de manera directa a la iglesia con el mesón, afirmando ser la una la representación de la otra y viceversa, por llegar a ser el lugar donde cualquiera habita y puede habitar, donde se refugian y se pueden refugiar todos los pueblos, todas las posiciones sociales, en fin, todos los modelos de la vida. En el mesón, Cristo está concediendo de continuo su gracia para que nosotros, representados en la figura del jefe del mesón o del hostal, todos los creyentes que han sucedido a Cristo en su labor de mostrarse prójimos, podamos cuidar del enfermo hasta que un día podamos todos juntos marchar al cielo. Es interesante, pero sin caer demasiado en esta interpretación alegórica. Lo importante es entender que el reino de los cielos sucede en un espacio concreto, que en este caso le llamamos el mesón, y en nuestro día a día probablemente le llamamos iglesia o templo, pero sea una o sea la otra, definitivamente el quehacer del evangelio debe expresarse en una concreción ideológica y programática coherente con el manifiesto de Jesús encontrado en el episodio de la sinagoga en Lucas capítulo 4. Por tanto, el mesón es un modelo eclesiológico alternativo al sistema templocentrista hoy imperante, que rescata la propuesta eclesiológica novotestamentaria, pero al mismo tiempo es respaldada por los primeros padres, entendiendo que el ser iglesia no solamente es una práctica comprometida con el rito, sino que es un modelo de servicio y amor y cuidado ante toda expresión de marginación, como una vida litúrgica que se ejerce desde la sacralidad de la cotidianidad. Y por último, el tercer razonamiento teórico es la liberación como llamado profético y evaluativo para que la iglesia sea verdaderamente iglesia. Y para esto quiero preguntar, ¿qué sucede cuando la iglesia abandona su vocación de ser una presencia divina en la cotidianidad del mesón para volverse tras el rito ideológico de lo propio, aunque en ello se implique volver a ignorar la herida del desigual que yace en el camino? ¿Qué sucede cuando la iglesia deja de ser prójimo y se convierte nuevamente en este sacerdote y en este levita que, por cumplir con su rito, ignoran la existencia y necesidad del otro? ¿Qué sucede cuando la iglesia deja de ser iglesia? Para la construcción de este argumento, resulta importante tener en cuenta cómo la práctica liberadora de los oprimidos, expresada en el manifiesto ideológico y programático de Jesús en la perspectiva lucana, en Lucas capítulo 4, es la base de nuestro quehacer eclesial, ¿no? La opción perpetua de Jesús por los pobres de este mundo es el origen de un evangelio no ideológico. Y a este punto no estamos hablando de liberación, no estamos hablando de ideologías, al contrario. Buscamos desideologizar nuestro quehacer para poder ser una expresión tan pura del amor de Dios, que a su vez es una crítica a toda ideología. Porque la teología del reino es desideologizante dentro de los sistemas imperantes donde ésta se desarrolla. No es izquierda, no es derecha, no es burguesa, no es proletaria, ¿no? Porque ninguna ideología puede contener la ideología del reino, y a su vez la ideología del reino no puede adscribirse a ninguno de estos sistemas, ni tampoco ser asimilada por ellos. Si esto es así, entonces la teología debe definir su orgánico compromiso con ellos, sin importar luego el istmo que en ella se represente, ¿no? La opción por los pobres no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, es una cuestión teológica, ¿no? Entendiendo la fragilidad existencial que el pecado impuso a la humanidad y cómo Dios quiere liberarlo de ella y sus consecuencias funestas, ¿no?, sobre nuestra realidad existencial. Y eso fue claramente entendido por la iglesia primitiva. No es ideología, es liberación de estos sistemas opresores que representan las fuerzas espirituales de maldad, ¿no? Y la persecución fue la demostración fáctica de que la teología cristiana en los primeros siglos era sustancialmente crítica y profética, ¿no?
porque la construcción ideológica de su teología, implicada en volverse al sistema imperante, que la construcción ideológica de la teología de la Iglesia, al volverse esta el sistema imperante, también tuvo sus demostraciones. Y es decir, que ahora la Iglesia es la opresora dictatorial de las nuevas periferias que su centralidad generó o dio a luz. Esto es así porque la teología, mientras significa una reflexión de una fe no teológica de los oprimidos, es decir, la expresión categórica de aquellos que no dominaron un sistema, tuvo su sentido antiideológico y crítico profético. Sin embargo, en medida que expresó una fe no teológica de aquellos grupos o naciones dominantes, habiendo perdido en parte su dimensión profética, la teología se ideologizó. Y tras seguir el tiempo su curso, las teologías continuaban siendo un retrato vivo de la hegemonía ideológica en turno, ¿no? Los que estaban hasta arriba generaban una reflexión donde ellos eran los buenos y todos los que estaban debajo eran los malos que necesitaban su salvación, ¿no? Y hasta aquí todo normal. El objeto de interés para la presente reflexión llega con la novedad de la conquista, pues ante la santa injusticia que la eclesiología asumía como práctica, se vislumbró con una pasión impresionante una crítica a los marginados de la Iglesia por parte de la Iglesia misma. Se levantaron voces proféticas que mientras el sistema imperante decía que esta práctica conquistadora era un derecho divino, gente como Bartolomé de las Casas se levantaba para denunciarlo como un pecado sociopolítico. Gente como Tupac se levantaba para reformular la necesidad de un éxodo a través de la perpetua escena del pueblo de Dios oprimido en Egipto, en Babilonia y ahora en las Américas. Gente como el padre jesuita Laguzán, gente como el laico venezolano Rocío, buscaban la forma de hacer consciente a la Iglesia de que la Iglesia misma había perdido el rumbo. Y esto sigue siendo verdad al día de hoy. Porque, como hace bien en afirmar Dussel, toda práctica demuestra lo que la ideología propone. Entonces, existe una contradicción gigantesca entre nuestras eclesiologías que afirman un interés por las juventudes, pero al mismo tiempo no están dispuestos a reformular de manera profunda nuestra práctica para responder a su marginalidad y conflicto, como samaritanos en el Mesón, ¿no? Porque seguimos imponiendo la necesidad de abandonar la realidad cultural, dejar de vestir de cierta forma, dejar de escuchar ciertas cosas, dejar de hablar de cierta manera, obligar al mudismo ante la reflexión crítica y no cuestiones, sino preguntes y solo recibe el dogma que llamamos fe y condicionamos a homogeneidad la pertenencia de los desiguales a los entornos tradicionales de fe. Y si no se ven como nosotros, si no piensan como nosotros, si no actúan como nosotros, entonces no pueden pertenecer y ni siquiera pueden acercarse. En este sentido, nuestra interpretación ideológica queda nombrada bajo la palabra evangelizar, ¿no? Y esto a su vez refiere a un ejercicio de una práctica aprendida por una ideología religiosa de décadas atrás, ¿no? Es interesante. Por esto el mesón es concebido como un modelo eclesial que funge a su vez como una crítica desideologizante del fundamentalismo imperante en la contemporaneidad eclesial. Es decir, al tener el evangelicalismo la hegemonía cultural en nuestros entornos, toda expresión distinta o ajena a ello se interpreta como negativa y como que necesita ser erradicada, ¿no? Y este fundamentalismo no contiene necesariamente el evangelio, contiene ideologías heredadas que llamamos evangelio, ¿no? Pero que no son más que eso, ideologías, que se oponen a otras ideologías, pero una vez más el reino de los cielos no es ideológico. Ahora bien, desideologizar del sistema eclesial imperante implica ideologizarse en el sistema secular. No podría atreverme a decir lo contrario, pero la crítica a la eclesialidad contemporánea debe interpretarse desde la realidad evidenciada en los datos de deserción juvenil, en los datos de incongruencia entre práctica y adscripción religiosa, en fin, todo lo hasta ahora dicho. Y aunque habrá un sesgo ideológico en la interpretación de los datos, lo más importante es recordar que los datos, incluso sin interpretar, siguen estando allí. Así que la Iglesia ahora ejerce este dominio conquistador a la no Iglesia, quien ahora es perseguida por la Iglesia, dejando así vacante la posición profética de denuncia e imaginería de un reino de amor y dignidad no ideologizado, para que los de la no fe lo busquen y lo anuncien expectantes. Eso es vergonzoso, porque así la burra enseña a los profetas cómo debe verse el reino de Dios, ¿no? Y por último quisiera presentar un contraargumento, ¿no? Y es, el mesón desideologiza al reemplazar la eclesiología
por un dispositivo de bienestar. Porque entiendo que quizás a mencionar liberación pueda asustar y pensar que se pretende una adscripción a un conjunto ideológico bien conocido en América Latina, ¿no? Dentro de la teología de la liberación, que puede llegar a ser peligroso, convirtiendo el evangelio en una mera realidad social presente, desvirtuando el fin escatológico de la iglesia, ¿no? Por la producción de un bienestar finito, donde estos jóvenes que se pretenden alcanzar son más bien participantes o beneficiarios en lugar de ser miembros vivos del cuerpo de Cristo. Y de manera que pareciera que la fe salvadora ahora solo es una espiritualidad accesible, moralista, ¿no? Y la obra pastoral simplemente es un acompañamiento operativo en la vida. Pareciera que el mesón corre el riesgo de convertirse en alguna asociación de beneficencia moralmente cristianizada, donde todo el bien comunitario que efectúa es incapaz de solventar los requerimientos eclesiológicos que prometía en un principio, hundiéndose cada vez más hondo, sin pertenencia, ni sacralidad, ni rutas de integración a la vida cristiana, simplemente quedando en una movilización social. Pero si bien tal objeción resulta seria y honesta, precisamente por reconocer el peligro real de que toda obra de misericordia puede quedar perpetuamente supeditada a la lógica del éxito y del impacto hasta convertirse en un fin en sí mismo, ciertamente confunde el orden de los bienes con su oposición, pues en la teología lucana la praxis liberadora nunca se presenta como un sustituto de la eclesialidad, ni tampoco pretende, sino es más bien uno de los criterios que la autentica como tal. Así, el reino se hace inteligible en la historia cuando la misericordia deja de ser una realidad discursiva para encarnarse como un programa de vida. Y por eso Lucas sitúa el manifiesto en Lucas capítulo 4, 18 19, como el fundamento mismo del obrar de Jesús, mostrando al mismo tiempo que el seguimiento que en él se implica necesariamente se verifica en actos concretos que habitan la herida de la desigualdad volviéndose prójimo. Dicho de otra manera, el bienestar pretendido a través del mesón no es el fin escatológico de la iglesia, pero sí es el signo visible de que el reino de los cielos está verdaderamente instaurándose en medio de nosotros. Además, el mesón no pretende reemplazar la iglesia en sus modelos tradicionales ni suspender sus dinámicas ya validadas y establecidas, sino más bien operar como una mediación o un puente eclesial para aquellos perfiles alternativos de juventudes que ya sea por desconfianza, precariedad o heridas, no entrarían nunca por la puerta principal de un templo, pero sí por una conversación o por una taza de café. Por esto, lo que aquí se podría pensar despectivamente como participantes son en realidad la primera instancia pastoral de una membresía que está en vías de desarrollo. Es decir, personas que vuelven a confiar, personas que vuelven a ser escuchadas, a ser acompañadas y a aprender una vida compartida. Esta refutación, por lo tanto, no es en última instancia retórica, sino más bien estructural, ya que si el mesón logra establecer rutas de integración, acompañamiento, discernimiento y comunidad claras, entonces no se diluye la eclesialidad, sino más bien se rescata de su narrativa reduccionista templocéntrica y se le devuelve su vocación de ser prójimo, ¿no? De habitar la existencia como prójimo, haciendo el cuidado y del servicio la forma más real y encarnada del evangelio, a decir, amar. Por último, el enfoque empleado para la presente reflexión fue un enfoque mixto dentro del marco metodológico, y el procedimiento, como ya se habló hace un momento, fue un cuestionario autoadministrado en línea de carácter cuantitativo y descriptivo con componentes analíticos interferenciales por un lado, y después se realizó una investigación documentaria que se dividió en dos bloques. En primer lugar, una investigación documentaria sobre el entorno filosófico y teológico de las juventudes hipermodernas, que se presenta en el protocolo de investigación a través del dualismo de los mitos de Narciso y Quasimodo. Y la segunda parte de la investigación fue a través de recabar información de instituciones gubernamentales oficiales para entender con mayor claridad el entorno, ¿no? Y así tener ambas partes bastante bien balanceadas. Por un lado, toda la información teórica, tanto filosófica como demográfica, y por el otro lado, la realidad de a pie de las personas, ¿no? Y sobre esto se construyó toda la red de problemas, siendo sensible a ambas voces. Y el cronograma presentado básicamente consiste en 4 etapas, su implementación, abarcando un tiempo total de 2 años, o 2 años y medio aproximadamente, desde que el mesón comienza a desarrollar presencia en un lugar hasta que es una congregación establecida dentro de la cafetería, ¿no? 2 años y medio. Interesante. Y ahora, por último, respecto a los alcances y limitaciones. Sobra decir
que esta reflexión no pretende abordar ni todos los perfiles de juventudes, ni tampoco todas las posibilidades eclesiales. Toda la narrativa, ciertamente, en un sentido, es reduccionista, ¿no? Pero al afirmar alcanzar a las juventudes marginadas, nos referimos a la superposición ya mencionada, marginación eclesial generacional y marginación socioespacial. Jóvenes entre los 18 y los 29 años, por ser el rango con mayores índices de deserción y ausentismo en los entornos estudiados y por la importancia formativa de dicha etapa dentro del desarrollo urbano, y se limitó a las periferias de la colonia El Pitillal en Puerto Vallarta. Después, debemos considerar también la naturaleza exploratoria del proyecto. Es decir, no pretende ser concluyente en ninguna manera, ¿no? Incluso su implementación sigue dentro del marco de lo exploratorio. No hay mucha reflexión existente sobre el cristianismo dentro de la hipermodernidad, y al ser un paradigma que se está escribiendo en tiempo real, es complicadísimo describirlo, si acaso podemos interpretar. En segundo lugar, una propuesta eclesiológica, particularmente para la hipermodernidad, tampoco es un tema ampliamente abordado, ¿no? Entonces, la naturaleza del proyecto es simplemente exploratorio y reconoce sus limitantes como tal, ¿no? Se entienden las limitantes que saludablemente se implica en ello. En primer lugar, la científica probabilidad de fallo en cualquiera de las directrices propuestas en el proyecto. Todas las afirmaciones pueden concluir en no tenía razón. Y está bien, porque está explorando. Y identifiqué como principales posibilidades de fallo el económico, es decir, no conseguir financiamiento inicial y tampoco conseguir la capacidad para autosustentarse. El factor de fallo social es no representar un bienestar verdadero para la comunidad por haber sido incapaz de conectar con ella. También existe el riesgo religioso, y es no poder desarrollar rutas de integración concretas ni estructuras pastorales eficientes. Y sobre lo dicho, y enfocándose específicamente en la acción y resultados esperados, se reconoce además la incapacidad que tiene el proyecto para resolver estructuralmente ninguna de las marginaciones sobre las que pretende trabajar, ¿ok? Así como tampoco podrá erradicar la sintomatología que de ella se deriva, y tampoco lo pretende. En este entendido, es necesario aclarar que el presente protocolo presenta apenas la etapa inicial y más rudimentaria de este proyecto de exploración y renovación eclesiológica, implicando con ello una estructura completamente vacía, más allá de las primeras interacciones aquí planteadas, ¿no? Y la última limitante de relevancia a considerar es la exclusión y crítica indirecta de aquellos perfiles más tradicionales de juventudes, ¿no? Que estando dentro o fuera de la iglesia no tienen un problema explícito frente a las estructuras hasta ahora existentes, ¿no? Esto no pretende ser la voz de todos, por eso se habla de perfiles alternativos. Entiendo y se sobreentiende que hay ciertos jóvenes que son muy felices y están satisfechos, o al menos aparentemente lo están, con los sistemas, modelos y dinámicas eclesiales que se tienen, ¿no? Y sin que esto signifique cerrarles la puerta a ellos, ya que están siempre abiertas, la alternativa del mesón definitivamente puede implicar para ellos un obstáculo de pertenencia por salir de los márgenes de lo conocido. La limitante de manera concreta es no poder conectar con todas las juventudes por la naturaleza alternativa del proyecto. Y por último, quisiera concluir brevemente reconociendo una vez más que no se pretende haber agotado todas las complejidades derivadas de repensar una eclesiología para la hipermodernidad, pero sí señalar que es evidente que nuestros entornos eclesiales actuales presentan una dificultad para comprender y responder a las necesidades y búsquedas del horizonte de la contemporaneidad. Y esto, una vez más, no es una crítica o una condena a los modelos implicados, simplemente busca explorar las posibilidades de lo que la iglesia puede llegar a ser y representar para las marginaciones hipermodernas. Simplemente pretende hallar su pertinencia y relevancia en sus más primigenias raíces bíblicas e históricas, como una mesa cada vez más grande donde siempre hay espacio para uno más, como un espacio terciario que habita y hospeda toda otredad sin condicionar el amor ni tampoco la pertenencia, como un simple y vulgar mesón, sí, pero que se vuelve iglesia siempre que alguien elige mirar a quien otros ignoran. Así, esta ruta de investigación no corresponde simplemente con una herramienta misional o con un modelo pastoral alternativo, sino que es un ejercicio de discernimiento espiritual que busca generar en el lector tantas dudas como las hay en el autor con respecto a lo que significa ser iglesia. Porque, ¿qué vuelve a una comunidad de fe una iglesia? ¿O qué directriz indica la transición y pertenencia de la no fe a la fe y de la fe al cuerpo de Cristo? ¿O qué deseo es formado en la liturgia y sacralidad de lo cotidiano que se implica en este proyecto? ¿O cómo es satisfecha la sed de sentido en la profundidad e historicidad del rito? ¿Cómo debe verse? ¿Cómo debe experimentarse hoy la iglesia? ¿Desde la humildad
se admite no tener respuestas, a la vez que se afirma un compromiso vitalicio por intentar responder. Porque contradictorios, superficiales, declinantes, narcisistas, monstruosos, críticos y heridos, el hombre hipermoderno también es parte del mundo que Jesús amó y dio su vida por salvar. Gracias a todos los sinodales presentes por llegar hasta este punto, y gracias al Seminario Todas las Naciones por ser mi casa, gracias por ser mi familia, gracias por ser y formar mi teología.